Un mundo que es triunfalista, un mundo donde simplemente buscamos el honor y la gloria, un mundo donde la palabra sufrimiento la queremos erradicar, un mundo donde siempre se nos prepara para lo mejor. Viene la primera lectura a decirnos que el sufrimiento que ustedes y yo tenemos ya está justificado en Jesús. Jesús ha venido y ha pagado por nuestros pecados. Jesús nos ha perdonado. La pregunta que muchas veces yo le hago: ¿le creemos a Jesús? ¿Tú le crees a Jesús? En un mundo donde tenemos tantas ideas, en un mundo donde hay tanta información, en un mundo donde se nos está eliminando la idea y el concepto de familia, el concepto del amor, en un mundo donde simplemente queremos vivir del placer y de la vanidad, viene un profeta a decirnos: Jesús ha pagado por nosotros y nos ha justificado. Es verdad que parte de nuestra vida humana es el sufrimiento. Y si no, miremos a nuestro alrededor. Hay sufrimiento, hay dolor. Pero el sufrimiento que ustedes y yo podemos pasar, las tristezas que ustedes y yo podemos tener en el corazón, los malos momentos, ¿no?, que a veces inundan nuestra vida, tienen una justificación en la cruz. El problema es que nosotros usamos a Jesús para nuestra propia comodidad y para nuestra propia conveniencia. Usamos a Jesús y decimos: yo creo en Jesús, pero seguimos y persistimos en el no perdonarnos los unos a los otros. Yo amo y yo sigo a Jesús y sirvo a los unos a los otros, pero persisto no sirviendo primero a mi familia y a aquellos a los que Dios me ha regalado. Hoy viene esta palabra para mostrarnos a cada uno de nosotros que nuestro sufrimiento tiene un sentido, y es el sentido de la cruz. No es fácil, ¿no?, uno levantarse y escuchar las noticias del dolor, de la muerte, de la tristeza. Pero nosotros tenemos, ¿no?, la fe y la esperanza de que el sufrimiento tiene sentido cuando lo unimos a la cruz de Jesús. Pero cuando tú y yo persistimos en hacer nuestra propia voluntad, es cuando entra la desesperanza, es cuando entra el miedo. Porque el único que nos puede ayudar con el sufrimiento es Jesús. Lo que el mundo nos da es una pastillita para ponernos, o un calmante ahí como para que estés tranquilo. Pero el dolor y el sufrimiento solo lo puede sanar Jesús. El problema es que nuestra soberbia nos impide ver a la cruz. Nos impide ver el amor de Dios. Si nosotros reconociéramos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, simplemente piensen: ¿qué ha hecho Dios con tu vida, en tu historia? Dios ha caminado contigo, Dios te ha mostrado esa fidelidad, Dios nunca se ha alejado de ti. ¿Por qué tú y yo persistimos en nuestro pecado? Y a veces, ¿no?, cogemos la misericordia de Dios como un baño. Y perdón que use esta expresión que es fuerte. Usamos la misericordia y el amor de Dios como un baño. Lo flochamos todo el tiempo. Y simplemente porque el Señor me perdona. Pero cuando uno está enamorado, si ustedes y yo estuviéramos enamorados, ¿no? Agustín está enamorado, ¿no? Tiene su novia. Cuando uno tiene una novia, ¿uno qué hace? Uno nunca haría nada malo para hacerle daño a la novia, ¿cierto? Ustedes que están casados nunca harían nada malo para hacerle daño a aquella persona que aman, porque están convencidos del amor que esa persona tiene por ustedes. Pero cuando yo no estoy convencido, cuando me dejo, ¿no?, lavar el cerebro, cuando escucho al mundo, tomo desagradecidamente el amor de esa persona y por eso me voy buscando otras felicidades. Me voy buscando otros amores, me voy buscando otras cosas que llenen mi corazón.
Y es ahí cuando nos pasa a ustedes y a mí con el amor de Dios. Ese amor que se ha manifestado, ese amor que se entrega, ese amor que ha muerto por nosotros, pero tú y yo seguimos muy contentos con nuestro pecado. Muchas veces nos pasa a nosotros de que muchos de ustedes, y hoy voy a dar, como dicen en la iglesia, palito, muchos de ustedes y yo pensamos que viniendo a misa le estamos haciendo un favor a Él. Es que yo no voy a misa. ¿Para qué voy a misa? Yo la puedo ver por la televisión, no juzgando a los que nos ven por la cámara, porque probablemente por algún motivo no están aquí hoy. Pero se nos ha metido que ustedes y yo le hacemos un favor a Dios. Y a esa cultura le estamos vendiendo de el ir a la iglesia, el servir a los demás, es un favor que tú le haces a Dios. Y no es así. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios quien nos tiene aquí. Es el amor de Dios el que nos da la gracia de poder perdonar y amarnos. Es el amor de Dios que nos ayuda a salir del pecado, a salir de nuestros egoísmos. Porque por tendencia humana, nosotros vamos a ser egoístas. Pero por la gracia de Dios, estamos llamados a la santidad. Por eso, ustedes y yo en esta primera lectura, el Señor viene a decir, tu sufrimiento tiene sentido si tú me lo entregas. Entrégale tu sufrimiento a Jesús. Ya te has dado cuenta que tú lo has cargado por tanto tiempo y nada bueno ha salido de ese sufrimiento. Ese sufrimiento lo que ha cultivado y ha cosechado que ha sido dolor, tristeza y rabia. Entonces, ¿por qué no le damos una oportunidad a Jesús? Así como nosotros nos damos oportunidades los unos a los otros. ¿Por qué no le damos esa oportunidad a Jesús para que Él pueda transformar, para que Él pueda limpiar, para que Él pueda renovar nuestra vida? La vida matrimonial, la vida en el noviazgo, la vida en la universidad, la vida que tú llevas. Porque por eso viene también la segunda lectura a darnos ánimo, a decirnos, Jesús camina con nosotros. Pero en medio de todo lo que escuchamos y en medio de la palabra que se nos da, siempre se mete el mundo. Y el mundo tiene dos dioses. ¿Ustedes saben cuáles son los dos dioses del mundo? ¿Ah? El dinero. Podemos usar el poder también, pero digamos dinero y poder en la misma línea. Y el placer. Dinero, poder, placer. Son los dos dioses que ustedes y yo nos hemos creado. Porque pensamos que teniendo dinero, pensamos que diciéndole a Jesús que queremos ser los primeros, vamos a ser felices. Y a veces el Señor, que es tan bueno, nos concede lo que le pedimos. ¿Y después qué? Experimentamos la desunión en la familia, experimentamos el egoísmo, experimentamos de que yo puedo hacerlo todo, llega la enfermedad, llega la muerte y se acabó el dinero. El poder y el placer son las dos ambiciones que tenemos los seres humanos, empezando por el cura. Porque ¿a quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta mandar? ¿A quién no le gusta que diga tal cosa e inmediatamente lo hacen? Pero el poder desde el egoísmo y la ambición mata al ser humano. Por eso los líderes de las naciones de muchos de nuestros países nos han esclavizado, nos han dañado, nos han robado la esperanza, han acabado con la juventud. El tener y no ser misericordioso nos vuelve abusivos con los demás. Y le estamos tirando a los de arriba. Bajemos. Ustedes y yo que no tenemos sino 20 pesos en el banco, ¿no? Y está uno sufriendo. ¿Cuántas veces nos volvemos egoístas y esclavizamos a los demás? Una cultura, la cultura del descarte, la cultura de la compra, la cultura del tener, la cultura del que tú puedes comprar el placer, que acaba con una familia, que acaba con nuestra persona, que nos vuelve maquiavélicos, que cuando vemos a la otra persona la vemos como un objeto y no como un hermano y una hermana. Todas estas páginas que se van creando en la internet, todos estos mensajes que vamos recibiendo constantemente, que van acabando con la inocencia de nuestros niños, que van acabando con la paz en la familia.
Estos dos dioses que ustedes y yo nos hemos creado, viene Jesús a decirnos que el verdadero poder y el verdadero tener es servir al otro. Pero cuando tú sirves al otro, yo te invito a que purifiques lo que haces. Porque también puede haber soberbia en el servir. Porque también puede haber orgullo en el amar. A veces en la iglesia servimos y lo hacemos con amor, pero queremos que toda la gloria sea para nosotros. Cuando extendemos nuestra mano y damos algo de comer o de beber al otro, queremos ser reconocidos. Y hoy Jesús viene a decirnos que Él ya nos ha justificado, que Él nos ha perdonado nuestros pecados, pero que realmente tenemos que hacerlo en el silencio, en el anonimato. Y ese es el problema de la iglesia y de la sociedad. Y digo de la iglesia porque queremos una iglesia triunfalista. Queremos una iglesia que solo sirva a una parte de la sociedad. Queremos una iglesia que simplemente responda a mi propia necesidad. Y hoy Jesús dice que la iglesia tiene que responder a las necesidades de cada uno de nosotros. Pero cuando hablo de iglesia, no me refiero solamente a los obispos. Ustedes y yo somos iglesia. Ustedes y yo nos tenemos que servir los unos a los otros. Ustedes y yo tenemos que ser misericordiosos el uno con el otro. Ustedes y yo tenemos que amarrarnos la lengua para no decirle al otro 5 verdades, para faltarle a la caridad. Ustedes y yo tenemos que estar en salida para atraer a aquellos que están afuera. Esa es la iglesia. Ese somos nosotros. Ese es el cuerpo de Cristo. Alguna vez, ¿no? Y aquí me voy a meter en un problema. Cuando se arma la pelea de que si la comunión es en la boca, de rodillas, de pie, sentado, colgado con el tubo, que se armó tremendo arroz con mango, como dicen los cubanos, se olvidó lo más importante: la caridad. Porque nosotros los seres humanos tendemos a ser radicales. Y cuando ustedes y yo somos radicales, no vamos por la línea del amor. Cuando ustedes aman a sus hijos, ustedes buscan que sus hijos hagan las cosas bien y les muestran la razón del por qué hacen las cosas. Pero cuando ustedes y yo nos volvemos radicales, ya se acaba el diálogo. Ya no hay una explicación a por las leyes que hemos obtenido o que hemos creado. Igualmente nos pasa en los gobiernos. Se impone y así es. Y nadie puede decir nada, nadie puede protestar. Y cuando bajamos a nuestra humanidad, cuando bajamos a lo que hacemos cotidianamente, se nos olvida la caridad. Y la caridad es la base y la medida de nuestra vida cristiana. Yo hoy los invito a que estas lecturas nos muevan el corazón. Y muevan nuestro corazón para aceptarnos, para ayudarnos. Muevan nuestro corazón para recibir a Jesús en una actitud humilde. Muevan nuestro corazón para servirnos los unos a los otros. Porque por nuestra tendencia humana, mientras yo estoy bien, a mí no me importa lo que le pase al otro. ¿Quién piensa en los indocumentados y en los que están por allá esperando para poder cruzar para acá? ¿Qué hacemos, pobrecitos? ¿Quién piensa en todos aquellos que hemos dejado la familia, ¿no? Y nos hemos venido acá y aquí lo hemos obtenido todo y a veces se nos olvida mirar para el lado de allá? Pobrecitos ellos. ¿Quién piensa en aquellas personas o en aquellas madres que piensan en el aborto? ¿Quién las manda? ¿Quién piensa en todas estas necesidades que vive la humanidad? Pero como a mí no me tocan, entonces no es mi problema. Pero como ustedes y yo somos iglesia, todo lo que afecte a la humanidad nos afecta a nosotros. Porque somos hermanos y hermanas. Porque no podemos seguir con esa actitud egoísta. Porque no podemos seguir con esa actitud de que simplemente mi mundo. Tenemos que salir de nuestro mundo para servirnos. Tenemos que amarnos, porque eso es lo que hoy Jesús nos dice. Jesús le ha dicho a sus discípulos y hoy te dice a ti, me dice a mí: ¿quieres ser el primero? Sirve. ¿Quieres tener el honor? Ama. Ama a aquellos que yo te he entregado. Ama a aquellos que te cuesta amar. Perdona a aquellos que es imposible perdonar porque nos han hecho daño, porque nos han esclavizado, porque nos han robado la dignidad. Hoy el Señor viene en nuestra ayuda porque nos dice: yo ya los he perdonado. Ahora necesito que ustedes se perdonen mutuamente. La pregunta: ustedes y yo queremos perdonar. Ustedes y yo queremos ser libres.
Ustedes y yo queremos darle gloria a Dios. Entonces, seamos los últimos. Entonces, sirvamos al que lo necesita. Y con este ejemplo termino. ¿Cuántas veces nos cuesta servir a nuestros abuelos? ¿Cuántas veces nos cuesta servir a los enfermos? ¿Cuántas veces nos cuesta servir a aquellos que nos molestan todo el tiempo? ¿Cuántas veces nos cuesta levantar el teléfono para escuchar a aquella persona, aquella madre, aquella abuela que ya tiene Alzheimer y repite y repite y repite? Ahí está la medida de la caridad. Y eso es lo que nos pide Dios. Porque cuando nos servimos los unos a los otros, podemos venir a este altar y comulgar. Porque Jesús se hace vida, se hace presente, se hace comunidad. Yo los invito a que ustedes y yo empecemos a transformar el mundo. Empecemos a cambiar nuestra vida. Y como siempre les he dicho, trabajemos cada semana en un pecado, solo un pecado, para que cuando nos llegue el momento podamos ser libres, podamos tener paz, podamos ver la cruz como signo de victoria. Pidámosle pues a María Santísima que nos conceda la gracia de hogares unidos, que nos conceda la gracia de que papá y mamá perdonen a sus hijos, que sus hijos perdonen a papá y mamá. Pidámosle la gracia al Señor que nos podamos reconciliar los unos a los otros, y pidámosle al Señor que nos conceda la verdadera humildad para poder vivir en paz y alegría hasta el momento en que nos toque reunirnos con Jesús. Hay una frase que siempre me ha gustado: quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Si usted y yo vivimos para Dios, cuando nos llegue el momento estamos preparados para irnos, ¿sí? No nos cogen con la cama extendida. En estos días fui a visitar a una familia, les entré por el garaje y vi la cama de uno. Trabaja en un banco, no voy a decir el nombre porque me va a matar. Bien vestidito con su corbata, pero la cama bien revolcada. Pidámosle al Señor que no nos coja así con la camita así, sino que nos coja con la camita bien tendida, que nos coja amándonos y perdonándonos los unos a los otros. Que así sea.